En el fondo del océano, moverse es un error. Aquí abajo, cada desplazamiento cuesta energía. Cada vibración puede ser una sentencia. En este mundo inmóvil, donde la luz no existe y el tiempo parece detenido, hay criaturas que han resuelto el problema de la supervivencia de una forma inquietante. No persiguen, no acechan, no nadan. Esperan. En silencio absoluto, el pez sapo permanece inmóvil sobre el lecho marino, como si estuviera muerto. Su cuerpo irregular se confunde con rocas, escombros y sombras. Nada en él parece diseñado para cazar, y sin embargo, caza con una eficiencia que desafía todo lo que creemos sobre depredadores. Aquí, la vida no recompensa la velocidad, recompensa la paciencia extrema. A cientos de metros bajo la superficie, el entorno impone reglas que no existen en la superficie. La presión aplasta, el frío ralentiza, la comida es escasa, impredecible y rara. En este mundo, moverse sin propósito puede significar gastar la energía que nunca se recuperará. Los científicos aún no saben exactamente cuántas especies de peces sapo existen en estas profundidades. Algunos habitan zonas costeras, otros descienden a regiones donde la luz solar nunca ha llegado. Pero todos comparten una estrategia común: eliminar el movimiento como requisito para cazar. Esto plantea una pregunta más amplia. ¿Cómo puede un depredador sobrevivir sin perseguir a su presa? La respuesta comienza con el cuerpo. El pez sapo no tiene una forma hidrodinámica. No está diseñado para nadar largas distancias. Sus aletas parecen más adecuadas para apoyarse que para impulsarse. Su piel no es lisa, sino rugosa, irregular, cubierta de texturas que rompen su silueta. No intenta esconderse. Se convierte en parte del entorno, y aquí es donde la evolución toma un giro extraño. En lugar de gastar energía buscando alimento, el pez sapo transforma su propio cuerpo en una trampa. Permanece inmóvil durante horas, a veces días. Su metabolismo se ralentiza, su respiración se reduce al mínimo. Todo su organismo entra en un estado de espera. Pero no está inactivo. Sobre su cabeza, una estructura casi invisible se balancea suavemente con las corrientes. Un apéndice carnoso que imita el movimiento de una presa viva. No brilla, no emite luz, no persigue. Simplemente existe. Los científicos llaman a este mecanismo Elysium. Aunque para el ecosistema profundo no es una herramienta anatómica, sino una ilusión, un engaño perfecto en un mundo donde cualquier oportunidad de alimento debe ser aprovechada de inmediato. Cuando un pez curioso se acerca, no hay persecución, no hay advertencia, solo una expansión súbita de la boca, más rápida de lo que el cerebro de la presa puede procesar. Y luego, silencio otra vez. Lo que hemos descubierto solo profundiza el misterio. Porque este tipo de caza plantea algo inquietante. El pez sapo no necesita reaccionar rápido. Necesita que el entorno haga el trabajo por él. Las corrientes, la curiosidad, el hambre ajena. Esto sugiere que, en ciertos ambientes extremos, la evolución no favorece la acción, sino la ausencia total de ella. Pero hay algo aún más perturbador. Algunos registros indican que los peces sapo pueden permanecer inmóviles tanto tiempo que organismos más pequeños comienzan a crecer sobre ellos. Algas, microorganismos, fragmentos de vida que los confunden aún más con el fondo marino. Se convierten literalmente en paisaje. Y aquí surge una pregunta que los científicos aún no saben responder del todo. ¿En qué punto un organismo deja de cazar y simplemente permite que el ecosistema lo alimente? A medida que descendemos más, el entorno se vuelve todavía más extraño. Menos comida, menos movimiento, menos margen de error. Y en esas capas más profundas, la estrategia del pez sapo deja de ser una rareza y comienza a parecer una regla. Porque en el abismo, moverse no es poder, es riesgo. Y lo inquietante es que este no es el único animal que ha llegado a esta conclusión. Aquí es donde la historia empieza a volverse realmente incómoda. A medida que la luz desaparece por completo, el océano deja de ser un espacio tridimensional y se convierte en un plano de supervivencia. Aquí abajo, no hay persecuciones largas,
No hay errores repetidos. La vida ocurre en breves instantes separados por largos periodos de nada. En este mundo, el pez sapo no solo espera, calcula sin moverse. Su cerebro no está diseñado para tomar decisiones complejas en fracciones de segundo. Está diseñado para algo distinto. Reconocer el momento exacto en el que gastar toda su energía de una sola vez. Todo su sistema nervioso existe para un único evento breve y violento. Los científicos aún no saben con precisión cómo el pez sapo mantiene este estado de alerta extrema durante periodos tan prolongados. Lo que sí saben es que su cuerpo opera en un equilibrio delicado. Demasiada actividad y muere de agotamiento. Demasiada pasividad y muere de hambre. Ese equilibrio es lo que define a los depredadores del abismo. Aquí, la presión es tan intensa que aplastaría los pulmones humanos en segundos. El frío ralentiza las reacciones químicas. Cada caloría es valiosa. Cada error, irreversible. En estas condiciones, la inmovilidad deja de ser una debilidad y se convierte en una ventaja evolutiva injusta. El pez sapo no persigue porque no puede permitirse fallar. Cuando una presa se acerca, el ataque no es una mordida tradicional. Es una expansión explosiva. La boca se abre creando un vacío instantáneo. El agua, junto con la presa, es succionada hacia el interior antes de que exista conciencia del peligro. No hay lucha. No hay escape. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Es esto caza o es una forma de trampa biológica permanente? Porque el pez sapo no decide cuándo atacar como otros depredadores. Su cuerpo responde a un umbral físico. Cuando la presa cruza cierta distancia crítica, el ataque ocurre casi automáticamente. Esto plantea algo más profundo. En los ambientes más extremos del planeta, la supervivencia no depende de la inteligencia compleja, sino de la eliminación de decisiones. El pez sapo no duda, no evalúa, no reconsidera, actúa una sola vez, y esa única acción debe funcionar. Lo que hemos descubierto solo profundiza el misterio, porque este modelo se repite en otras criaturas del abismo. Peces dragón, anglerfish, organismos que parecen diseñados no para dominar el entorno, sino para desaparecer dentro de él. Pero el pez sapo lleva esta lógica a un extremo aún más perturbador. Algunos estudios sugieren que puede pasar tanto tiempo inmóvil que su propio sistema muscular se atrofia parcialmente entre eventos de caza, es decir, sacrifica capacidad de movimiento futura por eficiencia inmediata. Desde una perspectiva humana, esto parece una estrategia suicida. Desde la perspectiva del abismo, es perfección. Esto plantea una pregunta más amplia. ¿Y si el movimiento constante que define a la vida en la superficie es, en realidad, una anomalía? En la superficie, moverse significa explorar, competir, dominar. En el fondo del océano, moverse significa exponerse, significa gastar recursos, significa ser detectado. Aquí, la evolución no premia al más rápido, premia al que puede desaparecer durante más tiempo sin morir. Y es en este punto donde la historia se vuelve más inquietante todavía. Porque el pez sapo no solo caza sin moverse, vive sin moverse. Su percepción del tiempo es radicalmente distinta a la nuestra. Minutos y horas pierden sentido. La vida se mide en eventos aislados, no en actividad constante. Si un humano fuera colocado aquí abajo, en cuestión de minutos entraría en pánico. La inmovilidad forzada rompería la mente antes que el cuerpo. Pero para el pez sapo, este estado es normalidad absoluta. Y aquí surge una pregunta que los científicos aún no saben responder del todo. ¿Hasta qué punto el entorno moldea no solo el cuerpo, sino la experiencia misma de existir? Porque en el abismo, sobrevivir no es vivir intensamente, es durar. Y lo que viene a continuación revela por qué esta estrategia no es una rareza, sino una advertencia sobre cómo la vida se adapta cuando el mundo se vuelve hostil. La inmovilidad del pez sapo no es un accidente evolutivo. Es una respuesta directa a un mundo donde casi todo castiga el movimiento. A mayor profundidad,
El océano deja de ser un espacio abierto y se convierte en un territorio saturado de amenazas invisibles, no solo depredadores, sino corrientes impredecibles, partículas abrasivas y cambios mínimos de presión que pueden delatar una presencia viva en segundos. Aquí, moverse es hacer ruido. El pez sapo ha eliminado casi por completo esa señal. Su piel irregular no refleja la luz. Su forma rompe los contornos reconocibles. Incluso su olor químico es tenue, como si el propio océano tuviera dificultades para distinguirlo del fondo. Los científicos aún no saben hasta qué punto esta invisibilidad es pasiva o activa. Algunos estudios sugieren que su piel podría absorber microorganismos del entorno, creando una capa biológica que lo borra aún más del paisaje. No se camufla como una roca. Se convierte, temporalmente, en parte del ecosistema. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿En el abismo, sobrevivir implica renunciar a ser un individuo reconocible? A diferencia de los grandes depredadores de la superficie, el pez sapo no domina su entorno. Se disuelve en él. Su éxito no depende de fuerza, velocidad o inteligencia social, sino de algo más radical. Pasar desapercibido incluso para la propia naturaleza. Y cuando finalmente ocurre la caza, el contraste es brutal. Tras horas, días o incluso semanas sin moverse, todo su cuerpo se activa en una fracción de segundo. Los músculos que parecían inertes liberan energía acumulada. La boca se expande más allá de lo que su tamaño sugiere. El ataque es tan rápido que incluso en cámaras de alta velocidad resulta difícil de seguir. No hay persecución. No hay segunda oportunidad. Esto plantea otra pregunta más profunda. ¿Puede llamarse depredador a un animal que no persigue? Porque en nuestra lógica, cazar implica movimiento, estrategia activa, dominio. En el abismo, cazar puede ser simplemente esperar a que el mundo cometa un error. Y el océano profundo está lleno de errores. Las presas aquí también están limitadas, desorientadas por la oscuridad, forzadas a moverse para alimentarse. Cada desplazamiento es una apuesta. Cada decisión, un riesgo. El pez sapo explota esa asimetría. Mientras otros organismos gastan energía buscando, él se convierte en un punto fijo en un universo inestable. No gana por ser más fuerte, sino porque el entorno obliga a otros a exponerse. Lo que hemos descubierto solo profundiza el misterio. Porque esta estrategia aparece una y otra vez en distintos linajes, separados por millones de años de evolución. Distintas especies llegaron a la misma conclusión sin comunicarse entre sí. Moverse menos funciona. Esto sugiere algo inquietante sobre la vida en condiciones extremas. La evolución no siempre recompensa la complejidad, sino la eliminación sistemática de lo innecesario. En el pez sapo, incluso el comportamiento social es mínimo. No hay jerarquías complejas. No hay cooperación prolongada. La interacción con otros seres vivos ocurre casi exclusivamente en el instante de la caza o la reproducción. Todo lo demás es silencio. Y aquí, el tiempo adquiere una forma distinta. Para nosotros, el tiempo se mide en actividad. Para el pez sapo, el tiempo se mide en espera. El paso de las horas no tiene significado si no ocurre nada. La vida no es una secuencia continua, sino una serie de eventos aislados, separados por vacíos enormes. Esto plantea una pregunta que incomoda incluso a los biólogos. ¿Es posible que nuestra definición de vida activa sea un sesgo de la superficie? Porque si la mayor parte del planeta está cubierta por océanos profundos, y si la mayoría de la vida en esos lugares opera bajo estas reglas, entonces quizá el movimiento constante no es la norma. Quizá es la excepción. El pez sapo no es lento porque sea primitivo. Es lento porque el entorno lo obliga a hacerlo. Y cuanto más descendemos en este mundo, más evidente se vuelve una verdad incómoda. La eficiencia absoluta. Más abajo, el entorno se vuelve todavía más restrictivo. La presión aumenta hasta niveles que aplastarían cualquier estructura mal diseñada. La temperatura cae. El alimento se vuelve esporádico, impredecible, casi mítico. En este contexto, la inmovilidad del pez sapo deja de ser una rareza y empieza a parecer una ley no escrita del abismo. Los científicos
Aún no saben cuánto tiempo puede permanecer completamente inmóvil. En laboratorio, se han observado individuos que no muestran actividad muscular apreciable durante días. En la naturaleza, donde no hay estímulos artificiales, ese periodo podría extenderse mucho más. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Dónde termina la vida activa y comienza un estado cercano a la suspensión biológica? Porque el pez sapo no está dormido, está alerta. Sus sensores siguen activos. Sus ojos, aunque pequeños, detectan cambios mínimos en la bioluminiscencia circundante. Su línea lateral percibe vibraciones tan débiles que un humano jamás notaría. Es una vigilancia sin movimiento. Y aquí aparece una paradoja profunda. Cuanto más hostil es el entorno, más pasiva se vuelve la estrategia dominante. En superficie, sobrevivir exige reaccionar rápido. En el abismo, reaccionar rápido puede significar morir. Cada movimiento innecesario consume energía que no será recuperada. Cada error se paga con hambre prolongada. El pez sapo no espera como lo haría un depredador de arrecife. Su espera no tiene urgencia. No hay ansiedad, no hay prisa. El tiempo no juega en su contra porque el entorno ya lo ha ralentizado todo. Lo que hemos descubierto solo profundiza el misterio cuando observamos su metabolismo. Comparado con peces de aguas someras, su consumo energético es drásticamente menor. Sus órganos funcionan a un ritmo reducido, como si el cuerpo entero hubiera aceptado que la abundancia no volverá. Esto plantea una cuestión más amplia. ¿Podría la vida en otros mundos parecerse más al pez sapo que a cualquier animal terrestre? Porque si un planeta carece de energía abundante, luz o recursos constantes, la evolución podría favorecer organismos que no conquistan su entorno, sino que lo toleran. La caza del pez sapo no es agresiva, es oportunista. Su famoso señuelo luminoso no es un acto de exhibición, sino un mínimo gasto calculado. Una chispa en la oscuridad suficiente para provocar curiosidad en una presa desesperada. Y aquí es donde la estrategia se vuelve verdaderamente inquietante. El pez sapo no engaña activamente. Simplemente ofrece una posibilidad en un mundo sin opciones. La presa se acerca no porque haya sido atacada, sino porque el entorno la empuja a tomar riesgos. Esto revela algo incómodo sobre la naturaleza profunda. El depredador más eficiente no es el que persigue, sino el que se convierte en parte del problema del entorno. Y no está solo. Cada vez que los humanos descienden con vehículos operados remotamente, encuentran variaciones del mismo principio. Criaturas que se mueven poco, esperan mucho y concentran toda su energía en un único instante decisivo. Lo inquietante no es que el pez sapo no necesite moverse para cazar. Es que el océano profundo parece haber sido diseñado para recompensar exactamente eso. A medida que avanzamos, surge una pregunta final que aún no tiene respuesta clara. Si la inmovilidad es tan efectiva en el abismo, ¿qué otras formas de vida existen ahí abajo que jamás hemos visto? ¿Simplemente porque nunca se mueven cuando estamos mirando? Porque quizá, incluso ahora, mientras exploramos el fondo del océano, estamos rodeados de vida que no se revela. No porque se esconda, sino porque ha aprendido que existir sin ser notado es la forma más segura de sobrevivir. El océano profundo no necesita monstruos rápidos ni persecuciones violentas para ser aterrador. Solo necesita silencio, tiempo y paciencia. El pez sapo no domina su mundo porque sea fuerte o veloz, sino porque entendió algo que todavía estamos empezando a comprender. En los lugares más extremos, sobrevivir no significa imponerse, sino desaparecer lo suficiente como para que el entorno haga el trabajo por ti. Y mientras seguimos enviando luces artificiales a la oscuridad, creyendo que lo hemos visto todo, los científicos aún no saben cuántas criaturas como esta existen justo fuera de nuestro campo de visión. Lo que hemos descubierto solo profundiza el misterio. Cada descenso revela menos respuestas y más preguntas, porque cuanto más profundo miramos, más evidente se vuelve una verdad incómoda. Este planeta sigue siendo en gran parte un mundo desconocido. Si este viaje al abismo
cambió tu forma de ver la vida en la Tierra, suscríbete. Aquí exploramos los lugares donde la ciencia todavía duda, donde la naturaleza no explica sus reglas y donde cada respuesta abre un miedo nuevo. Activa las notificaciones porque lo más inquietante del océano profundo es todo lo que aún no hemos visto.